Muy buenos días. Vamos a continuar esta mañana con la segunda parte de la predicación basada en Mateo 18, a partir del versículo 15 al 17, a donde hemos estado tocando el tema de la disciplina de los hijos de Dios. Si fuera tan gentil, le voy a pedir que me acompañe y vamos a leer Mateo 18, versículo 15 en adelante. Dice así: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenedle por gentil y publicano. Aprendimos la semana pasada que este es un pasaje de la Escritura que se ocupa de la disciplina entre el pueblo de Dios. Ahora, cuando hablamos de disciplina, muchos de nosotros creo que tomamos la palabra disciplina como algo malo, como algo que duele. Y la palabra disciplina debe verse en este contexto como algo positivo, porque habla acerca de una formación. Está dada para traer una bendición. Se requiere disciplina para formar un estándar en la vida de alguien. La persona que no tiene disciplina en su vida crece y no tiene lineamientos, y no tiene límites, y no sabe de qué manera actuar. Y cuando hablamos de la disciplina en la iglesia, estamos hablando de unir a las personas conforme a la norma de Dios. Y esto debe entenderse que es para la gloria de Dios. El curso de su reino, es decir, que siga, y para la bienaventuranza de la persona a la que se disciplina. Y aquí la palabra disciplina debemos verla, de acuerdo a la enseñanza de Mateo 18, como una buena palabra, una palabra que trae bendición. Porque si bien es cierto que dice la Escritura, ve y repréndele, ve y habla con él, no es para acabarlo, no es para, digámoslo así, destruirlo, es para edificarle. Porque la disciplina de Dios edifica, no destruye. La disciplina de Dios es para formar, para levantar, para dar vida. Y aquí la disciplina que vemos en Mateo 18, donde Jesús toma a un niño en sus brazos y en medio de esta enseñanza que nos está dando, toma a este niño como ilustración viviente y empieza a hablar de su reino. Y el punto principal es que la gente debe ser como niños, porque los versículos 3 y 4 de Mateo 18 nos enseña que debemos entrar al reino como niños, debemos ser protegidos como niños, versículos 5 al 9, y debemos ser cuidados como niños, versículos 10 y 14. Y estos versículos del 15 en adelante nos van a enseñar cómo debemos ser disciplinados como niños, porque hablamos que los niños deben crecer con disciplina. Si Dios nos presta vida y después veremos los versículos del 21 en adelante, a donde aprenderemos acerca del perdón y cómo debemos perdonar como niños. Ahora, dentro del tema de la disciplina debemos entender que la disciplina se puede dar de dos maneras y se puede ver, digámoslo así, de dos formas. Una, de manera positiva, que tiene que ver con recompensas, como cuando le hemos dicho a nuestros hijos, si tú haces esto, te voy a dar esto o aquello. Si mejoras tus calificaciones, entonces yo te daré. Pero también está la forma negativa de la disciplina que tiene que ver con el castigo físico. Y lo vimos un poco la semana pasada con respecto a la vara. Y las Escrituras nos enseñan que si escatimamos la vara, que si retenemos la vara a nuestros hijos, entonces tendremos que pagar las consecuencias. Y lo mismo es cierto para la familia de Dios. Hay afirmaciones positivas en la Biblia donde Dios dice, si tú haces esto, te bendigo, y lo acabamos de leer en el proverbio de hace un momento. Pero también es cierto que por el otro lado Dios dice a sus hijos,
A los que ama, Él disciplina. Si no haces esto, entonces pagarás las consecuencias de tus actos. Y aprendemos que las Escrituras nos enseñan que donde hay personas que están pecando contra Dios, se convierte en la responsabilidad de la asamblea del pueblo de Dios, es decir, de la iglesia, ayudar a los hermanos a vivir de una manera correcta. Esto, amados hermanos, no es algo nuevo. La disciplina dentro de la iglesia ha existido desde el primer momento. Pero si me permite, y a aquellos que les gusta leer y tal vez quieran notar, el puritano Jonathan Edwards, que fue un hombre que existió en los 1700, un predicador puritano, dijo en uno de sus sermones lo siguiente: si toleramos la maldad visible en los miembros de la iglesia, se deshonra grandemente a Dios, nuestro Señor Jesucristo, y a la iglesia en general. Un hombre que en 1700 predica, podemos ver que desde entonces y desde siempre, si nosotros permitimos el pecado dentro de la iglesia, esto va a afectar a la iglesia misma. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la importancia que es la disciplina. Y así como los niños deben ser conformados a la obediencia por algún tipo de disciplina, una regla forzada, algún tipo de consecuencia por su mal comportamiento, lo mismo es cierto espiritualmente en los miembros de la iglesia. Porque hablamos la semana pasada que no se trata solamente de predicar un sermón desde el púlpito y no vivirlo. Dijimos que cuántos y cuántos y cuántos sermones se han predicado y qué hemos hecho. Hace rato estaba haciendo la cuenta, llevamos 106 sermones basados en el libro de Mateo. De esos 106 sermones basados en el libro de Mateo, y vamos en el capítulo 18, ¿cuánto hemos aprendido? Muchísimo. Y de todo lo que hemos aprendido, ¿cuánto hemos aplicado? No lo sé, eso es personal. Cada quien tiene que rendir cuentas. Y al llegar al tema de la disciplina, nosotros debemos entender que lo mismo es cierto espiritualmente. Porque descuidar el trato del pecado no solamente va a permitir a la persona que está cometiendo ese pecado alejarse más y más, sino también establece un estándar que permite a otros caminar en el mismo camino de ese pecado sin ninguna consecuencia aparente dentro de la iglesia. Es decir, si toleramos el pecado entre nosotros y decimos, bueno, pues cada quien su vida, eso va a afectar a la iglesia de Cristo, por cuanto no se actúa en contra de eso. Pero cuando se actúa en contra del pecado, no solamente evitas que la persona continúe, sino se establece un modelo de virtud, que déjame decirte que está establecido desde el Antiguo Testamento. Acompáñame a la primera cita de esta mañana en Deuteronomio, bueno, después de haber leído obviamente la introducción, Deuteronomio capítulo 13, versículo 11. La Escritura enseña claramente en el capítulo 13 del libro de Deuteronomio, versículo 11, lo siguiente. Dice así: para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a ser en medio de ti cosa semejante a esta. Para que todo Israel escuche y tema, no vuelva a ser en medio de ti cosa semejante a esta. En otras palabras, se castiga a unos pocos y los demás reciben el mensaje, los demás entienden. Amados, el mensaje de esta mañana es que la iglesia debe ser pura, debe haber santidad entre nosotros. La semana pasada empezamos el tema y tocamos 3 puntos. Dijimos que Mateo 18, 17 nos enseña el lugar de la disciplina. ¿Dónde se aplica la disciplina? Dice Mateo 18, 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenedle por gentil y publicano. Y vimos que en este verso, Mateo ocupa 2 veces la palabra eclesia, que en ese momento, antes de que naciera la iglesia
de Pentecostés, del día de Pentecostés, antes de que naciera la iglesia como tal, se considera a la reunión de creyentes, porque en ese momento está Jesús en Capernaum, en una casa, rodeado con sus discípulos, enseñándoles. Y esta palabra eclesia, que también es conocida fuera de la Biblia, en el lenguaje griego, como una reunión, una asamblea, un grupo de personas, lo que nos está diciendo Mateo es, cada vez que haya personas reunidas, esa es la asamblea, esa es el grupo de personas. Y entendemos que eclesia en este momento se refiere a eso. Es una palabra que se refiere a un grupo de personas. Y Cristo dice, aquí, en la eclesia, en medio de nosotros, es que se lleva a cabo la disciplina, entre nosotros. Y aprendimos que Pablo escribe y dice, ¿por qué llevan los asuntos entre ustedes a gente fuera de la iglesia? A gente injusta que no entiende. Traten las cosas entre ustedes. Y ese es el lugar de la disciplina, a donde se aplica la disciplina. Aprendimos también la semana pasada, no solamente el lugar, sino el propósito de la disciplina. Y Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, y entonces viene el propósito, has ganado a tu hermano. Y aprendimos que la disciplina trata de restauración. Aprendimos que el ganar es una palabra comercial, obtener ciertas ganancias. Y cuando hablamos de esto, siempre tenemos en mente que la persona a la que nosotros vamos y le reprendemos es de mucho valor. No es algo así como que, ya se fue, pues que se vaya. Ya que haga lo que quiera. No, estamos interesados en la persona porque tenemos conciencia de que esa persona tiene un gran valor. Y la intención de la disciplina no es que la gente se vaya, sino que se quede, que tenga comunión, porque estamos tratando de recuperar un hermano y ese es el propósito. Así que siempre tenga eso en mente. Otra cosa que aprendimos la semana pasada, y solamente es para calentar un poquito y entrar en el tema, es que la persona en la disciplina, aprendimos que el lugar, el propósito, y entonces aprendimos también de quién se trata. Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y aprendimos que la persona de la que está hablando eres tú. Si te ofende a ti, ve tú, estando tú, has ganado tú. Y entonces se refiere no solamente al lugar de la disciplina, el propósito de la disciplina, sino quién tiene que aplicar esa disciplina. Es bastante claro que es la persona, eres tú, somos tú y yo, es algo individual. Todos estamos involucrados en salir a buscar el uno al otro, para restaurarnos el uno al otro, para recuperar al hermano pecador que se ha alejado de la comunión del pueblo de Dios. Y así entramos al siguiente punto de esta mañana. Y el siguiente punto de esta mañana es la provocación en la disciplina. ¿Qué es lo que provoca? ¿Cómo sabes cuándo hacerlo? ¿Cómo se sabe cuándo debemos acercarnos a alguien? Y aquí está la provocación, es decir, ¿cuándo o por qué razón tendremos que ir a un hermano? Bueno, dice, si tu hermano peca, y la palabra peca es amartano en el griego, y significa errar el blanco. Y Dios establece la marca y los hombres fallan al marcar en el blanco y violan la ley. Y esa es la palabra amartano, de donde obtenemos, para aquellos que les gusta leer, para aquellos que les gusta estudiar, la palabra teológica, armateología, con H, amarteología, que es el estudio del pecado. ¿Qué haces tú si tu hermano peca contra ti? Dice la Escritura, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Ahora, no se trata de ir con un palo y darle de palazos a tu hermano o darle de bibliazos a tu hermano.
La cuestión es, vamos a establecer cuándo, en qué momento. La cuestión es, ¿qué constituye un pecado que necesita disciplina? ¿Qué es lo que amerita? ¿Qué pecados necesitan ser corregidos? ¿Cuáles? Todos. Porque pecado es. No hay pecado blanco, pecado, ¿cómo decían? Pecado. Sí, pero había otro, ¿no? No, estoy confundiendo con mentiras blancas o mentiras piadosas. Pecado es pecado. ¿Cuándo amerita que uno vaya con un hermano que le ha ofendido? En el momento que haya un pecado contra ti, tú vas. El texto es general. No hay buenos o malos. El pecado es la antítesis de la santidad absoluta de Dios y el pecado estropea la comunión. Por lo que cualquier pecado debe ser corregido. Y si un miembro dentro de la comunidad cristiana peca en violar la norma de Dios, el proceso entra de inmediato en acción y la cuestión es la santidad. El texto mismo nos dice, si tu hermano peca contra ti. Y cuando dice contra ti, nos señala que eres el responsable de ir a él. Porque si ellos no pecan contra ti, pues tú no eres el responsable de ir. Ahora, hay dos maneras de que alguien pueda pecar en este sentido. Déjeme tratar de explicárselo. Una manera directa, que sería venir y darte una bofetada. Eso sería una manera directa. O robarte, engañarte, mentirte, abusar de ti de alguna forma, calumniarte. Alguien que cometa algo en contra tuya. Esos son pecados directos. Y el texto dice que si una persona peca de tal forma contra ti, dice que vayas y le digas, que vayas y le reprendas. ¿Con qué fin? Con el fin de ganar a tu hermano. No es para que vayas y le digas, mira tú, hijo de Satanás, bueno, para nada, vengo a decirte hasta de lo... No, no dice eso. Aunque algunos de nosotros decimos, me encantaría decirle sus verdades, pero siempre debemos actuar en el amor de Cristo, en humildad y reconocer que todos fallamos, porque no se trata de eso. Al llegar al que pecó contra ti, al que te engañó, mintió, calumnió, abusó de ti, o cualquier cosa que haya sido, debes entender que es tu hermano. Y que estamos hablando de la familia, de un cristiano. Así que cuando tú vas a esta persona y hablas con él y lo tratas como tu familia, como cristiano. Vas y le reprendes y consigues que confiese, que acepte, que se arrepienta y le traes de nuevo hacia ti como un hermano. En otras palabras, estás mostrando la actitud de un corazón magnánimo que dice, has pecado contra mí, pero ese no es el problema. El problema no es que me hayas ofendido a mí, el problema es que tú estás en pecado, has ofendido al Señor y debes arrepentirte. Mi corazón anhela que seas restaurado. Eso impactará a la persona. Que lo que espera de ti es venganza, enojo, es que le recrimines. Espera tu amargura. Desafortunadamente, creo que nuestra tendencia, cuando alguien nos hace algo que no nos gusta, cuando alguien nos hiere o peca contra nosotros, comete un acto de desobediencia a Dios que nos afecta directamente, lo ponemos en nuestra lista de rencor. ¿O no? No me conteste, no diga nada, nomás piénselo. Y cuando hablamos de esa persona y sale el nombre de esa persona así, ¡pluc! ¿Te acuerdas de fulano? Y empiezas, sí, pues cómo no. ¿No? Así somos. ¿Cómo olvidarlo? ¿No? Y dejamos que la amargura se cultive en nuestro corazón y el resentimiento y la ira. Y Jesús dijo, si peca contra ti, ve a tu hermano y tráele de regreso en una actitud de perdón. Mire lo que dice Lucas, capítulo 17.
Lucas capítulo 17, versículo 3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, ¿qué dice? Repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Pero algunos decimos, no, no te voy a perdonar, no te voy a perdonar, no te voy a perdonar. ¿No? Dice Lucas, si se arrepiente, perdónalo. Esto es maravilloso. ¿Cuánta gente puede venir a tu mente en este momento con la que tienes un resentimiento, con la que no te hablas? ¿Qué es un hermano en Cristo? Efesios, capítulo 4, versículo 32. Si fuera tan gentil, ¿usted lo puede leer por mí? Efesios 4, ¿puedes ponerla, Miguel? Dice, antes... perdonándonos unos a otros, ¿cómo? La versión Palabra de Dios para Todos dice, sean amables y considerados unos con otros y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Déjame preguntarte algo. ¿Quién te crees para guardar rencor cuando Dios te ha perdonado tanto a ti? ¿Quién me creo yo cuando le niego el perdón a alguien? Se me olvida de lo mucho que Dios a mí me ha perdonado. Así que vas y tratas de ganar a tu hermano si te ha ofendido de manera directa. Es que anda hablando de mí. Es que me hizo esto. Es que hicimos esto juntos y entonces no resultó y no. De manera directa. Pero ¿qué si es de manera indirecta? ¿Qué si es alguien que ha hecho algo, pero no te lo hizo directamente a ti? Y esto es importante, porque no todos los pecados son directamente contra ti. Bueno, cualquier pecado dentro de la asamblea, del pueblo, de la iglesia, es en contra de las personas de Dios y nos concierne a todos. Estaba leyendo de un testimonio que sucedió hace poco, donde un abogado va y le dice a su pastor, pastor, hace unos días invité a un colega mío a que viniera a la iglesia, a un abogado, y me dijo, ¿qué iglesia es? Y le dije, es la iglesia tal. Y me dijo, no, fíjate que sé que a esa iglesia va uno de los abogados más corruptos que hay en esta ciudad. Jamás iré a tu iglesia. Y entonces el pastor, el siguiente domingo, se levantó y le contó a la iglesia. Y dijo, no sé quién eres, pero te voy a pedir un favor. Una de dos. O te alineas y empiezas a dar buen testimonio de Cristo, o mejor vete, porque nos estás afectando a todos. Y cuando alguien peca, afecta al cuerpo de Cristo. El punto es que cualquier pecado es un pecado que mancha, sea directo o indirecto. Por eso Pablo escribe 2 veces, una en 1 Corintios 5 y otra en Gálatas 5, un poco de levadura hace fermentar toda la masa. La levadura es la ilustración en la Escritura sobre la influencia.
Es por eso que cuando salen del pueblo de Egipto, los israelitas, el Señor les dice, apresúrense. No hay tiempo, lleven el pan sin levadura, salgan. Lo que significa es, no lleves contigo nada de ese lugar. Nada que te ate a ese lugar. Hay que cortar el cordón umbilical. Hay que cruzar el mar para que todo eso quede atrás, para que vayas a una nueva vida, no llevándote nada de ese lugar. Así que estamos llamados a disciplinar cualquier pecado. Pero el proceso de la disciplina tiene 4 pasos, si me permite. Versículo 15 de Mateo 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Y aquí va. Estando tú y él solos. Si alguien te hace algo a ti, tú estás obligado a levantarte e ir con tu hermano y con una buena actitud decirle, oye Ángel, el otro día que estábamos juntos, tú y yo estábamos, y no me pareció lo que dijiste, o no me parece cómo es que terminó el asunto que tú y yo estábamos llevando a cabo. Y tú y yo lo arreglamos a solas. En esta parte de la Escritura hay un verbo elencho, que significa exponer a la luz. En otras palabras, vas y expones, sacas. No es como ir y decirle, oye, no te he visto en la iglesia y pues no sé, ¿verdad? No sé, pasó algo. No, vas y le dices a la persona que pecó contra ti y le expones claramente lo que hay en tu corazón. Abres la situación y le ayudas a ver el pecado, lo expones. Se va a requerir tiempo y esfuerzo y es una tarea difícil, delicada. Es difícil con la gente que conoces porque también te conocen y saben de qué pie también tú. Es difícil con la gente que no conocemos porque pues no hay mucha confianza y no sabemos bien cómo decirles. Tenemos miedo, cierto temor. Algunos tendemos a ser indiferentes sobre la gente que no conocemos, pero es una responsabilidad que el Señor nos ha dado. Ahora, cuando vayamos, tenemos que ir con la actitud correcta, porque como les dije, no vamos a ir y a destruir a la persona, porque la intención es de ir y traerle de nuevo, rescatarle. No es decirle, pues que se vaya. No quiere, pues que se largue. No, esa no es la intención. La intención es que venga y que se arregle el asunto. Gálatas 6:1. En la versión Palabra de Dios para Todos, hermanos, es posible que que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado. Ustedes que son guiados por el Espíritu, y permítame hacer una pausa. El jueves aprendimos en el estudio de la primera carta de Juan en su casa, que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Y dice, ustedes que son guiados por el Espíritu, acérquense a Él y ayúdenle a corregir su error. Aquí lo marca como error, porque aprendimos que viene de la palabra fallar en el blanco, del pecado. Pero ojo, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en tentación. Y lo primero que debe haber en una actitud cuando vas a ver al hermano que pecó contra ti es mansedumbre, vas en humildad, dándote cuenta que podrías haber sido tú, vas en amor, en un sentido de querer ayudar a llevar la carga. Esa es la actitud. Y note que dice la Escritura cuando tú y él a solas, así que vas solo con él, cara a cara. Pero ¿sabes cuál es la tendencia? Chío, ¿ya te enteraste lo que me hizo Ángel? Fíjate que el otro día estaba, ¿y tú crees? No, qué bárbaro, ¿no? Ayúdame a orar para él. No.
antes de que otra persona se entere lo que pasó entre tú y otra persona, antes de que haya un tercer involucrado, tú vas con tu hermano y tú tratas de solucionar la situación. Y luego hasta decimos, cuéntame más detalle para saber cómo orar por él. No. Vas con tu hermano, tú y él a solas. Si esa persona se arrepiente, si esa persona regresa, vas a crear un vínculo de intimidad con esa persona que no se va a romper fácilmente. Si realmente restauramos al hermano, va a ser una cosa maravillosa. Y eso es proteger la intimidad en el cuerpo de Cristo. Dios no dice que lo grites a los cuatro vientos, dice que vayas y tú y él. Ahora, no siempre es posible. Dice el versículo 15, si te oyere, has ganado a tu hermano. Y eso es lo que estamos buscando. Pablo, una vez con el apóstol Pedro, tuvo un encontronazo. ¿Sabe a lo que me refiero? O sea, Pablo una vez le tuvo que llamar la atención a Pedro. Y dice en Gálatas 2:11, y escribe Pablo en Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino de Antioquía, dice, le resistí cara a cara. No se lo mandó a decir, esperó que llegara y cuando llegó le dijo, oye Pedro, ¿puedo hablar contigo? Ven un segundo. Y entonces dice que se lo dijo cara a cara, porque era de condenar. O sea, había que poner disciplina. Y esa es una ilustración perfecta del Nuevo Testamento. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Qué? ¿Tú qué te crees? Si tú llegaste después. Yo era así con el Señor, uno con Él, tú no estabas ahí. ¿Qué? Yo llevo más tiempo que tú en la iglesia. Es más, a mí me conocen más que a ti. ¿Cómo te atreves a decirme eso? ¿Le dijo eso? Mire lo que escribe 2 de Pedro 3:15. Además, para que nos demos cuenta, el corazón de los hombres de Dios. 2 de Pedro 3:15. Dice Pedro, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. No dice, como ese que dice nuestro hermano, se dice ser nuestro hermano, que anda predicando por ahí, el tal Saulo, que ahora es Pablo, que dice, no dice así. Dice, nuestro amado hermano Pablo. ¿Te das cuenta cómo se refiere a Pablo como su querido hermano? Y Pablo lo confrontó y le llamó la atención. Yo me acuerdo la primera vez que yo leí eso, yo decía, ¿y por qué Pedro se dejó si Pedro era más que él? Es lo que yo pensé, de veras, se los confieso. Pablo estuvo dispuesto a enfrentarlo por el pecado que estaba haciendo, se preocupó, no dijo, ay, pues que el Señor se lo revele. No, le dijo, oye, estás actuando mal, eso que estás haciendo está muy equivocado. Se expuso a que el otro le dijera. Pero lo amaba lo suficiente, amaba el progreso de la iglesia, amaba la santidad en la iglesia y fue y le dijo, y de ahí, por lo que podemos leer que Pedro escribe, debemos asumir que debió haber nacido entre estos dos hombres un vínculo de amor. Pero ¿y qué si se niega a escuchar? Versículo 16 de Mateo 18. Ok, si tú vas y le dices, oye, fíjate esto y esto, y le dices al hermano, y el hermano no escucha, versículo 16 dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Tú vas y le dices, fíjate que Mauricio, tú y yo tuvimos una situación hace poco, no sé si recuerdes, pero pues yo te presté y la verdad, y la situación que haya sido. Y entonces él dice, Mauricio dice, no, pues yo no siento que haya sido así, que no sé qué, y no se resuelve la situación. Entonces tú vas y tomas a otros dos y regresas con Mauricio.
¿Y cuál es la intención? Ganarlo, restaurarlo. No vas con otros dos para echarle montón. Oye, Mauricio, ¿qué te pasa? Oye, ¿cómo crees? No. O sea, no vas con esa intención. Tú vas con la intención de que se restaure el hermano que ha pecado. Y a lo mejor tú te estarás preguntando como yo, ¿y quién es el mediador entre todo esto? Porque Mauricio tiene su versión y yo tengo mi versión. El Señor que está en medio de nosotros. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos. Ahora, esto está desde el principio, desde que el Señor empezó a instituir a Israel como su pueblo. Acompáñame otra vez al libro de Deuteronomio, capítulo 19. Deuteronomio 19, versículo 15. Dice lo siguiente, y lo establece el Señor, y dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Eso se llama para proteger a las personas que están involucradas. De modo que nadie venga y comunique información que no es cierta. Tenía que ser la afirmación de 2 o 3 testigos. Y hemos aprendido, los que hemos estudiado el libro de Romanos y los que hemos estado estudiando más, que en el tiempo de Jesús, cuando los hombres daban carta de divorcio a las mujeres, porque se las daban por cualquier cosa, lo único que tenían que hacer es tener 2 o 3 testigos, y decían: ¿verdad que ella le echó mucha sal a la sopa el otro día? Sí, sí, sí. ¿O verdad que habló mal de mi mamá el otro día? Sí, sí, sí. Pero esta gente compraba los testigos. Ahora, no estamos hablando de llevar testigos falsos, estamos hablando de llevar testigos de entre los mismos hermanos. Y todos van con el mismo objetivo en la mente: ganar al hermano de nuevo. Y la idea es mostrarle su pecado de modo que entienda en realidad, de modo que sea claro, que haya una confesión y que reconozca y dice: sí, cierto, es verdad, yo cometí ese pecado y me arrepiento, perdóname. Y entonces viene la restauración. La razón es llevar a 2 hermanos como testigos, es para que en boca de estos 2 haya o conste toda palabra. Es muy importante. Ahora, no se trata, no dice que estos 2 hayan visto el pecado. No dice que ellos hayan visto lo que se cometió o que supieran acerca del pecado. No creo que sea esa la intención. Más bien serán testigos de la confrontación para volver y confirmar lo que escucharon que se llevó a cabo en esa conversación. Así que es importante entender que van a visitar, van a aproximarse a esta persona para volver como testigos, para que no vaya a haber amargura en un corazón lastimado por cosas que no son. Es para protegerse contra esto, para presenciar el segundo enfrentamiento, porque el primero no se resolvió. Este es el segundo enfrentamiento, para que de acuerdo con el resultado de la plática sostenida entre estos 2 se pueda actuar, teniendo testigos. Porque Dios requiere que la información que se le dé al pueblo sea confirmada por 2 o 3 testigos. Es una manera de estar seguros de la actitud. Dios no quiere que traigan información errónea. Acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 13. Pablo trata con un asunto muy delicado en 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 13. Pablo escribe en el versículo 1 algo que es muy delicado y dice lo siguiente: esta es la 3ª vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto.
Lo que está citando es Deuteronomio, lo que acabamos de leer hace un momento, 19:15. Hay que tener 2 o 3 testigos. Versículo 2. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Es decir, Pablo va a ir a poner orden, va a ir a poner disciplina. Está diciéndole a los corintios, voy a ir y los voy a poner en disciplina. No va a haber perdón, tengo que poner. Y es una ilustración donde Pablo llama a los corintios a responder a la segunda aproximación, a donde 2 o 3 testigos están para que se calme la situación. Mateo 18:17. Pero ¿y si no los oye a ellos? Mateo 18:17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y aquí ya hay otro paso más. Si no lo oyere, dice a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenedle por gentil y publicano. Esto puede significar una proclamación pública que se le diga a la gente representativa de la iglesia para que se corra la voz, para que la gente sepa que esta persona está en pecado, que está pecando, que no quiere volver. Pero la intención es clave aquí. Cuando usted le dice a la iglesia, y sin duda a estas alturas a la dirección de la iglesia, en cierta medida deben estar ya involucrados porque han vuelto los testigos, se trata de una persona no arrepentida y tenemos que decirle a la iglesia, nuestro hermano está perdido. ¿Con qué propósito? Escuche, con siempre el propósito de restaurar. Entonces le dices a la iglesia, esta persona tuvo un problema con esta persona. Tuvieron un encuentro, no se resolvió, fueron 2 o 3 testigos, no quiso arrepentirse, sigue la situación y es necesario que todos lo sepamos. Y entonces la iglesia dice, ¡oh, yo no sabía que estaba pasando esto! ¿Y ya? No. ¿Qué sigue? Entonces ahora toda la iglesia interviene y va con el hermano. No nos juntamos todos un domingo y decimos, vamos todos en caravana a verle. No. Sino que cada uno, con su oportunidad, va al hermano que está en pecado y le llama a arrepentirse. Y le llama a regresar. Y cada uno tiene una oportunidad de poder irle. Escuché de un grupo de hombres que hace algunos años tenían un grupo de hombres en una iglesia y uno de los hermanos de ese grupo se fue y volvió al alcoholismo. Y cuando este grupo de hombres se enteraron que este hombre había regresado al alcoholismo, se pusieron todos de acuerdo y fueron por él. Ahí sí se juntaron todos. Fueron 50 a la cantina. Ya me imagino al dueño de la cantina, sus 50 de montón. No, fueron y sacaron a aquel que estaba ahí y se lo llevaron. Y lo internaron y lo cuidaron y pagaron todos sus gastos y restauraron al hermano y lo trajeron de vuelta. ¿No sería maravilloso? Que en lugar de decir, pues que se vaya, entonces que no, no sería maravilloso que entonces entre todos digamos, fulano de tal tiene un problema, vamos a verle, vamos a animarle, vamos a estar allá con él. Tantas veces en la vida de la iglesia la gente simplemente se aleja. Y debo confesarle, he examinado en estos últimos años y he pensado en toda la gente que ha venido y que se ha ido y reconozco que yo he fallado como pastor de no ir con la gente y decirle, ven, regresa. Pero yo no quiero que usted cometa ese error. Yo no quiero que sigamos así. Debemos cambiar y debemos ir. Me arrepiento. Si un hermano se aleja en el pecado, no debemos simplemente permitir que esto ocurra. Esa es la idea. Ahora, esto aplica también para los ancianos de la iglesia. Aún para el pastor, que
quien tiene mayor responsabilidad. 1 Timoteo 5, versículos 19 y 20. Dice Pablo a Timoteo, capítulo 5 de 1 Timoteo, versículo 19, contra un anciano, salud, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persistan en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás teman. O sea, esto es parejo. Esto aplica para todos. Dice que los ancianos deben ser disciplinados de la misma manera. No se debe admitir acusación contra un anciano de una sola persona, sino de 2 o 3. Debe ser confirmado. Y Pablo le escribe esto a Timoteo. Han de ser reprendidos delante de todos para que teman. Ahora, esto no es una tarea de una sola persona. No tenemos una persona que hayamos asignado para hacer esto, que digamos, vamos a asignar a Rafa para que Rafa sea el encargado de andar visitando a los hermanos y andar viendo, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no regresa? No. O sabes que este no quiere y que se vaya. No. Esa no es tarea de una sola persona, esa es tarea de todos. Me enteré de una persona que estaba a cargo en una sola iglesia y fue un desastre. ¿Saben quién es? Diótrefes. Allá en 3 de Juan 9. 3 de Juan, Juan escribe acerca de este hombre, en los versículos 9 y 10, y dice lo siguiente. Le escribí una carta a la iglesia, pero Diótrefes no acepta lo que decimos. Él siempre quiere ser el que manda. Por eso cuando yo vaya le llamaré la atención para que por todo el mal que hace. Él dice mentiras contra mí y no recibe a nuestros hermanos. Tampoco deja que otros los ayuden, sino que expulsa de la iglesia a los que quieren ayudarlos. Y aquí hay un tipo que anda corriendo a la gente, y esta no es tarea de un solo hombre. Un solo hombre no puede decidir correr a alguien de la iglesia. Si alguna vez tenemos que poner a una persona fuera de la iglesia, no es por el testimonio de una sola persona, sino después de que una haya ido y no haya escuchado a esa, y hayan vuelto a ir y no haya escuchado eso, y no haya escuchado a la iglesia entera y no se haya arrepentido. Y esperamos que eso no suceda. Todos estamos aquí para tratar de restablecer a estas personas. Y si todavía no responden, entonces entra en vigor expulsarlos. Tienes que irte, pero no hasta que toda la iglesia vaya tras ellos. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 5. Pablo escribe algo fuerte. Los corintios eran una cosa fina, Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, dice Pablo, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. O sea, de manera indirecta, a toda la iglesia. Versículo 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Toda la iglesia lo sabía. Fueron tras él, se arrepintió. Versículo 7. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. O sea que una vez que se restaure el hermano, no podemos estarlo señalando. Ese es el que andaba míralo, ahí está. No. Debemos amarle, debemos restaurarle. Versículo 8. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Ahora tú me podrás preguntar, bueno, ¿y cuántas veces tenemos que ir a ver al hermano para que regrese, para visitarle y hablarle? ¿Y qué tal si no quiere? ¿Y qué tal si dice, ya me tienen hasta el tope, ya no quiero verlos, ya no te recibe, ya no te contesta llamadas, ya no recibe mensajes, etcétera? ¿Hasta cuándo? Pues el Señor que nos guíe. Pero mientras haya oportunidad hay que ir a hablarle, hay que ir a decirle, hay que ir a animarle, hay que ir a reprenderle, hay que animarle a que regrese.
Mateo 18:17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenerle por gentil y publicano. Después de la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, si no oye a toda la iglesia, ¿qué debemos hacer? Y yo te pregunto antes de continuar, ¿conoces a alguien que se ha ido de la iglesia? Seguramente sí. Si usted conoce a alguien, tal vez deba ir, tal vez deba mandarle un mensaje, tal vez deba ser lo suficientemente audaz para ir y enfrentarle. Y el cuarto paso es tenerle por gentil y publicano si no quiere, si no entiende. La gente de Israel que escucha estas palabras en este momento entiende perfectamente bien lo que Jesús está diciendo cuando dice tenedle por gentil y publicano. Porque un gentil es aquel que no nació dentro del pacto de Dios, no es israelita y está fuera del pacto. Israel es un pueblo de pactos, entiende perfectamente bien, y el gentil está fuera, y eso está muy claro. Pero cuando dice un publicano, es alguien dentro de la iglesia, perdónenme, dentro del pueblo de Israel que ha salido en el sentido que se ha ido con el enemigo y ahora cobra para el enemigo impuestos sobre Israel. Es decir, aquellos que traicionaron a la nación se fueron con los romanos y ahora obligan a los mismos israelitas a pagar impuestos. No era un marginado por nacimiento, sino por elección, había desertado al enemigo. Las personas entienden perfectamente bien esto. Ahora, no es que Dios no ame a esas personas en el sentido de que no quiera que se salven, porque Mateo mismo era un recaudador de impuestos, Mateo mismo era uno de ellos. Y la historia maravillosa de otro de ellos es la historia de Zaqueo, ¿se acuerdan? Cuando Zaqueo, que era el jefe de ellos, que era todavía más ladrón que ellos, cuando el Señor entra a su casa, dice, la salvación ha llegado a esta casa. Pero ¿qué sucede si no quieren escuchar? ¿Qué sucede si ellos dicen, no, no quiero? La Biblia dice que debemos tenerlos como esas personas, fuera de la comunión, no te asocies con ellos. Otra vez a los Corintios, 1 Corintios capítulo 5. Un caso muy sonado dentro de la iglesia de Corinto. Pablo escribe y dice, 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual aún, se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea que esta persona se estaba acostando con su madrastra, lo que conocemos en la actualidad como incesto. Se estaba esta persona involucrando con la esposa de su padre. Y dice el versículo 2, y fíjese lo grave de esto, y el versículo 2 dice, y vosotros estáis envanecidos. O sea, se sentían todavía como orgullosos. ¿No deberías más bien haberlos lamentados para que fuera quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? El versículo 3 dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En lugar de estar orgullosos, deberían de estar quebrantados por lo que está sucediendo. Versículo 4, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal, y hablando del que anda en esa situación, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. En otras palabras, para que su espíritu pueda ser redimido al final. Dios puede retener ese espíritu y dejar la destrucción de la carne a causa del pecado, como dice Romanos 6. Versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, Pablo escribe y dice, a ese que anda cometiendo tal pecado,
hay que entregarlo a Satanás, que se salve su espíritu en el día del Señor, pero que su carne sea destruida. 1 Timoteo 1:20, perdón. Primera Timoteo 1:20 dice, Pablo escribe y dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes ¿qué? Entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Ese es un entrenamiento de recuperación, tenían que aprender. No podían hacer eso y necesitaban aprender plenamente las consecuencias de su pecado. Hay que quitarlos del medio de nosotros. Y cuando alguien es quitado del medio de la iglesia, entonces esa persona puede hacer conciencia y decir, todas las bendiciones que tenía yo dentro del grupo. Pero ¿qué pasa hoy en día? Vas a una iglesia y no te gusta y dices, no me gusta ahí por esto, por aquello, por lo que sea, me voy a otra iglesia. Y en esa iglesia pasa lo mismo, y dices, en esa iglesia tampoco, ahí también como que no me hallo, como que no me cae, y te vas a otra iglesia. ¿Y qué pasa ahí? Vas a otra iglesia. ¿Conoce gente que anda brincando de una a otra? Que no asienta. Óigame, usted y yo sabemos que esta iglesia no es perfecta y está muy lejos de serla. Queremos que el Señor haga una obra en nuestra vida y estamos trabajando en ello. Y eso espero que usted esté trabajando en eso. No somos perfectos, hemos cometido muchos errores en este sentido. Necesitamos aprender y madurar y crecer. No por la primera que nos hagan tenemos que salir corriendo. No. ¿Sabe dónde debe usted irse de una iglesia? Cuando la doctrina que se le predica está mal. Ahí debe usted alejarse. Pero si la doctrina está bien, quédese y aguante y soporte a los hermanos como ellos tienen que soportarlo a usted. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os ¿qué? Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. No estamos hablando de gente que no conoce del Señor, estamos hablando de miembros de la familia que pecan. Ahí mismo en 2 de Tesalonicenses 3, en el versículo 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que esto traiga a su vida cierta condenación y reaccione y diga, no, yo estoy mal, déjenlo en su vergüenza, abandónenlo a su pecado. Si pertenece a Dios, Dios no lo dejará perderse, pero tendrá que pasar por una disciplina de parte del Señor para que se arrepienta. Ahora acompáñame a 1 Corintios 5. Primera de Corintios 5, versículo 9. Dice Pablo, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Es decir, no estoy hablando de la gente que no conoce de Dios, sino mejor váyanse a otro planeta, porque no estoy hablando de la gente del mundo. Versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aún comáis. O sea, no estoy diciendo con la gente que no conoce de Dios, porque en ese caso tendríamos que irnos de este mundo. Estoy hablando de gente que se dice cristiana, que dice que es, pero no es. Que al mismo tiempo es borracho, idólatra y hace todas esas cosas y dice, no, yo soy cristiano, con ese ni comas. Es fuerte, pero es cierto.
Y el sentarse a comer con alguien es simbolismo de comunión, hospitalidad, cordialidad. Se le trata como apartado. Contigo no puedo ni comer. Sin embargo, no se trata de que a esa gente la saquemos de la iglesia, nos limpiemos las manos y digamos, a ver cómo te va. No lo busque, yo se lo leo, ahí está. Segunda de Tesalonicenses 3:15. Dice, mas no le tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que no porque esa persona se le aparte, la despreciemos y le digamos, pues ya, no. Sino que aún tengamos el deseo y la intención de que venga otra vez. Muchas personas no saben actuar con algún familiar que dice, pues es que está en pecado, está alejado de Dios y pues me invitó a comer, me invitó a cenar y pues yo quiero ir, pero pues no sé cómo actuar. La Biblia dice que no comamos con él y ¿qué debo hacer? Creo que la intención de nosotros siempre debe ser la misma. Cuando tú te juntas con alguien que se ha alejado de Dios, que ha salido de la iglesia, siempre tiene que ser la misma. ¿Cuándo vas a volver? Arrepiéntete. ¿Cuándo vas a regresar al Señor? Date cuenta de tu pecado. Mira lo que estás haciendo. Tal vez tarde o temprano va a dejar de invitarte. Y mejor es amonestarle, mejor es querer que Él regrese. Pero mucha gente dice, no, mejor no le digo nada para que no se rompa la relación. No. Termino con esto, Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Quién tiene que hacer esto? Tú y yo. Pero ¿cómo? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Con qué autoridad? Próxima semana. Antes de orar y antes de dar gracias y terminado esto, quiero pedirle un gran favor a todos los hombres. Cuando terminemos nuestra reunión, quiero hablar con ustedes, con todos los hombres. Así que por favor regálenme unos minutos. A lo mejor tengan que salir corriendo y si es así, si es el caso, estará bien. Pero si no, quédese conmigo unos minutos. Quiero hablar con usted. Necesito hablar con ustedes. ¿Está bien? Demos gracias. Padre, quiero darte gracias en esta tarde por la oportunidad que me das de poder compartir tu palabra y por la verdad que tu palabra trae a nuestra vida. Oramos, Señor, en este momento dándote gracias porque reconocemos que tu palabra es verdad, que todo lo que aprendemos de ella es verdad, que tú eres verdad. Gracias por el interés, Señor, de mostrarnos, de ayudarnos, de guiarnos, de amonestarnos. Gracias por amarnos como somos. Oramos porque cada uno de nosotros tenga en su corazón el deseo genuino de poder vivir la vida a la que nos has llamado a vivir. Te pido por mis hermanos que se han alejado, que nos muestres, que nos ayudes, que pongas palabra en nuestras vidas. Pero al mismo tiempo oro, Padre, porque cada uno de nosotros tengamos la actitud de perdonar. Te pido, Señor, que si en medio de nosotros, y lo hay, porque sí lo hay, Señor, diferencias, situaciones, nos ayudes a arreglarlas. Que todos tengamos el mismo sentir de Cristo, de humildad, de amor, de perdón. Te pedimos esto, Señor, para que tu reino siga avanzando, para que tu iglesia se siga estableciendo, para que tú sigas glorificando tu precioso nombre en este lugar, en Cristo Jesús. Amén, Señor.
Amén. Le voy a pedir que se prepare, si es tan gentil, y vamos a entregarle a nuestro Señor nuestras ofrendas